En la clase de hoy vamos a hablar acerca de cómo se determina el sexo en términos generales y diversos genes que están asociados de alguna u otra forma a las características del sexo que presenta un individuo. ¿Ya? Va a empezar con una historia. Eh, Darwin, lo conocen, este personaje que se paseó por diversas partes del mundo e hizo anotaciones muy interesantes que le sirvieron para eh, desarrollar después la propuesta de selección natural. Dentro de tantas cosas que determinó, hay hay un capítulo de sus diarios en donde relata que llegó a un pueblo en la India, ¿ya? Eh, Se llama Singh, ¿ya? Singh, y encontró una cosa que le pareció sumamente llamativa. Encontró de que algunos de los hombres de esa zona presentaban ciertas características como calvicie prematura, incluso desde niños, ¿ya? Eh, Presentaban en la piel ciertas escoriaciones, ¿ya? Problemas en los dientes, pero era una afectación que solo la manifestaban varones, ¿ya? No pudo determinar mujeres que tuviesen características como estas, ¿ok? Y eso fue algo que le llamó la atención porque prácticamente para el resto de enfermedades que se conocen, eh, hombres y mujeres son igualmente afectados, ¿ya? No pudo al final nunca eh, Darwin determinar las diferencias, los porqués de esto, ¿ya? Pero es algo curioso y nos lleva a plantear eh, la pregunta de si algunas enfermedades solo son heredadas en un sexo eh, y no en otro, ¿ya? Y eso nos lleva a considerar el tema de cómo se determina el sexo, ¿ok? Clásicamente uno ha aprendido de que la determinación del sexo en humanos está asociada a la presencia de dos cromosomas, ¿ya? XY, en donde si el individuo tiene dos cromosomas X, pues será femenino, pero si, si tiene un X y un Y, pues será masculino, ¿ya? Eh, la historia de la determinación sexual es bastante interesante, ¿ya? Ha habido opiniones de todos los tipos, ¿ok? Los griegos consideraban que las mujeres eran hombres que no se habían desarrollado por completo por diversas razones, ¿ya? A veces le echaban la culpa a que el sexo no fue lo suficientemente apasionado, así un montón de ideas extravagantes, ¿ok? La iglesia no colaboró en nada con esto tampoco, ¿ya? Y además los primeros anatomistas que empezaron a hacer disecciones de cadáveres eh, mostraron de que la mujer tenía características internamente que representaban las características externas masculinas, ¿ya? Los ovarios eran equivalente a los testículos, ¿ya? Eh, Canales, conductos, el glande, tenían equivalentes en la mujer, ¿ya? Y eso igual indicó una predisposición a pensar de que la mujer era, en términos globales, una, eh, un desarrollo incompleto de lo que era el género masculino, aparte que mucho tiempo se consideraba como el hombre más perfecto que la mujer, etcétera, etcétera, ¿ya? Después de, después de que se consideró de que el sexo también otra cosa que ha sido importante durante la historia del punto de vista social es tener descendencia masculina, ¿ya? Como todos
como todos los imperios y todas las culturas generalmente han estado basadas en una tradición patriarcal, todos los reyes, todos los caudillos siempre querían tener hijos varones, ¿ya? Que continuasen el legado y todo el cuento. Entonces, siempre se preguntaron cómo hacer para tener hijos varones y no mujeres. ¿Ya? Y hasta ahora, en muchas partes del mundo sigue siendo una preocupación, ¿ya? Por todo el tema de la diferencia de género y posibilidades que existe. Se pensó que dependía del ambiente, ¿ya? Que si tenía, por ejemplo, si tenía sexo en invierno, salían mujeres, en verano hombres, o un montón de otras dependencias ambientales que se le fueron ocurriendo, ¿ya? Hasta que finalmente se determinó que la distribución o la terminación sexual se basa en cromosomas. Ahora, eh, una cosa que hay que tener en cuenta es que en la vida uno hace categorizaciones, ¿ya? Uno para poder, una de las formas más fáciles en las que uno puede aprender desde niño hacia la edad adulta es que genera categorías, ¿ya? Las categorías nos ayudan a simplificar el aprendizaje, pero eso genera un futuro, o sea, eso genera un problema en el futuro, porque en realidad la vida no es completamente categórica. La naturaleza, los seres vivos no son categóricos, ¿ya? Este problema lo vamos a ver, por ejemplo, después, más adelante, cuando hablemos de especies en términos generales. Y la verdad es que no todo puede ser categorizado exactamente en un tipo u otro tipo, ¿ya? Porque la naturaleza no es discontinua, ¿ya? Y en ese sentido tenemos que entender, por ejemplo, de que las diferencias entre un hombre y una mujer son más pequeñas de lo que uno podría pensar, ¿ok? Si consideramos, por ejemplo, que los seres humanos tenemos 23.000 genes, ¿ya? Eh, ¿Cuántos de esos 23.000 genes hacen la diferencia entre un hombre y una mujer? ¿Cuántos creen? Más de la mitad. ¿La mitad? No, ¿No? no, Más o menos. menos, muchos Menos. menos. Oh, no tendría un estimado así como justificado, pero 10.000 genes, puede ser. No, menos ¿Menos? ¿Un todavía, quinto? menos. Uno. Bueno, la verdad es que hay un gen que es el que distribuye todo, pero en realidad hay más genes que son secundarios, pero son menos de 50, ¿ya? Wow. Menos de 50. Menos de 50 de los 23.000 genes que tenemos hacen la diferencia entre un hombre y una mujer, ¿ok? Entonces, en realidad, a pesar de todo lo que uno puede considerar, somos más parecidos, de hecho somos de la misma especie, hay que considerar eso. Sí, pues. Entonces, las semejanzas que tenemos, Presentamos dimorfismo solamente. exacto. Entonces, los dimorfismos son el resultado de apenas unos pocos genes de diferencia, ¿ya? Eh, y eso uno tiende a veces a olvidarse porque, claro, las diferencias fenotípicas suelen ser marcadas y uno diferencia claramente hombre y mujer y a veces piensa de que hay mucha más diferencia, ¿ya? Pero en realidad no es así, sino que como uno aprende a categorizar, uno empieza a generar la conceptualización del masculino, el femenino, etcétera. Pero en realidad vamos a ver de que hay muchas características que son como de ambos sexos, solo que más marcadas en uno, menos marcadas en el otro, etcétera. ¿Ya? Para entender un poco el tema de la categorización, eh, por ejemplo, en este esquema, uno sin dudar puede dar, salvo que sea daltónico, puede dar sin dudar los colores de cada una de esas franjas que están ahí, ¿cierto? Ajá. Uno puede ordenarlas, es decir, violeta o lila, como quiera decirle, azul, verde, amarillo, sin problemas, porque uno sabe categorizar y diferenciar colores. Pero en la vida no viene así en esas categorías, ¿ya? Entonces, este punto que está acá,
por aquí. Vamos a marcar un puntito de color negro, vamos a ponerlo acá, ¿ya? Por ejemplo, este puntito que está aquí, este color, ¿corresponde a azul o a lila? Tiene un Este punto, porcentaje de ambos. este punto que está acá, ¿es rojo o es naranja? No ¿Ya? es ninguno. Es Porque ambos a es la vez. una categoría intermedia, ¿ok? Ajá. Entonces, en la vida, en la naturaleza, normalmente no existen categorías taxativas, ¿ya? No existe el azul, el verde, sino que lo que existe son frecuencias diferentes de longitud de onda. Y desde un punto para acá, nosotros caracterizamos bien, por ejemplo, esto caracterizamos bien como azul. Esto intermedio nunca lo caracterizamos completamente, ¿ya? Salvo que uno haga una escala de colores precisa y todo. Pero en general, si a un niño pequeño tú le muestras toda la escala y le dices todos los nombres de los colores, porque se le puede dar a estos nombres colores, pues se va a hacer una locura, ¿ya? Entonces, Ujú. para aprender, uno le da los tonos que son bien diferenciados. Y así va generando aprendizaje, ¿ya? En el caso, este problema de categorizar, que es básico para aprender porque uno no le puede meter tanta información a un niño, después genera el problema de que uno piensa de que todo en el mundo, en la vida tiene categorías, ¿ya? Y en realidad esto es importante de entender porque hay muchos estados en la naturaleza que son intermedios, ¿ya? Que son intermedios. Y eso incluye lo que es el sexo, ¿ya? Hay características, eh, hay características que son claramente masculinas, otras femeninas, pero hay características que son compartidas por ambos sexos y si nos fijamos solo en esas características, no podremos decir son de un hombre, de la mujer, de macho, de hembra, etcétera, ¿ya? Eh, eh, por ejemplo, hay algunos pájaros, ¿ya? Donde los machos son oscuros, son más grandes, cantan, ¿ya? Y las hembras no tienen esas características, son más claritas, más pequeñas, no cantan, ¿ya? Pero en lugar de eso, las hembras construyen nidos, ¿ya? Las hembras incuban huevos, ¿ok? Entonces podemos diferenciarlos, el macho de la hembra, por eso. Pero hay un porcentaje no menor de machos que no son oscuros, que son más claros. Hay un porcentaje de machos que le ayuda a la hembra a construir nido, ¿ya? Hay un porcentaje de machos que incuban. Entonces, ¿eso los convierte en femeninos? No, ¿ok? Pero son características que no le corresponden al sexo específico que uno considera, ¿ya? Entonces, en realidad, cuando uno analiza el tema del sexo, uno tiende a pensar características masculinas y femeninas. Pero si nos podemos a pensar en detalle y hacemos las características masculinas, por ejemplo, en el caso del hombre, ¿ya? No sé, tener barba, la forma del torso, eh, características que no sean específicamente sexuales, ¿ya? Eh, las longitudes Las caderas. de las caderas, de la longitud, cintura escapular, cintura Del pelviana, hombro. ajá, exacto. Son diferencias, pero en- hay mujeres que tienen la espalda más ancha que otros hombres, Ajá. ¿cierto? Ujú, ¿cierto? Entonces, esa característica de amplitud de la espalda, podemos encontrar hombres que van a estar por acá, con características Ujú, femeninas, y mujeres que van a estar por acá, claro. ¿ya? Eh, hay mujeres que tienen bigote, y hay hombres que no tienen nada de bigote, Sí, ¿ok? sí. O Entonces, el en pelo realidad, largo y el pelo corto. el pelo, claro, y La así, longitud del pelo. Ujú. podemos encontrar, la estatura, el peso, la circunferencia del hombro, tobillo, ahí pueden ver, y así como tenemos características que son exteriores, también hay características que son internas, niveles de testosterona, de diversas hormonas, ¿ya? La testosterona está en machos y hembras, solo que en machos es más abundante que en hembras, pero hay mujeres que producen más testosterona, hay machos que producen poca testosterona.
Y ahí tenemos toda una serie de cambios, ¿ya? Entonces, el punto es que cuando uno tiende a pensar en el sexo, uno piensa en un ideal masculino y en un ideal femenino. Pero la verdad es que como todo en la biología, son las famosas curvas de Gauss, ¿ya? Solo que en este caso, como hay genes mayores que influencian, tenemos curvas bimodales, de esta manera. En la mayoría de los casos, ¿ven? Curvas bimodales, ¿ya? Porque hay diferencias que se ajustan o se corresponden a lo que es la diferenciación de las características sexuales secundarias, ¿ya? Al dimorfismo, ¿ok? Pero tengan presente esto, ¿ya? Por todas estas características es que cuando uno, y esto a veces está de moda en la actualidad, hablar de género, hay hablar del sexo biológico, hay un montón de, de cosas que se dicen, hay que tener presente de que el sexo biológico de los humanos y del resto de seres con características de dos sexos, ¿ya? Porque hay un montón de especies que tienen otras formas, está dado por un montón de detalles, ¿ok? Partimos por el sexo cariotípico, que es el clásico que uno asocia. Si tienen XX, es mujer, si tienen XY es hombre. Bueno, pues resulta de que hay personas que tienen XX, pero tienen pene, su fenotipo es como masculino, lo único que no pueden tener hijos, ¿ya? Hay personas que son XY, pero no desarrollan testículos exteriores, ni pene, desarrollan vagina, etc. ¿Por qué razón? Porque tener el sexo cromosómico, tener el cromosoma, no te garantiza tener todas las demás características sexuales que corresponden a ese sexo. Por ejemplo, el testículo para desarrollar necesita testosterona. Si la persona, si el embrión no produce suficiente testosterona, pues el testículo no se desarrolla muy bien. O si, por ejemplo, tiene defectos en genes receptores de testosterona. Da lo mismo que tenga testosterona en gran cantidad, si no tiene los receptores, los tejidos pues no se van a desarrollar adecuadamente. ¿Ok? Entonces, tener el sexo cromosómico te predispone hacia algo. Te predispone a que tengas testículos, los testículos a que produzcas testosterona, la testosterona a que produzcas aparatos genitales, ¿ya? La testosterona te predispone a que te desarrolles, y esto ya es en etapas de pubertad, en una estructura, porque si ustedes se fijan, la estructura anatómica de los niños es mucho más parecida entre hombres y mujeres, entre niños y niñas, ¿ya? Es en la pubertad donde se empiezan a desarrollar mejor las características diferenciadas. Como mucho, entre niños y niñas suele haber una diferencia en que son más pequeñas y delgadas las mujeres que los hombres. Pero ya las curvas características de las caderas de las femeninas, desarrollo mamario, etcétera, se dan en la pubertad, ¿ya? Y eso se da por características hormonales. Ahora, si la persona no produce suficientes hormonas, pues no desarrolla estructuras anatómicas ni características sexuales adecuadas. También tiene que ver, por ejemplo, la estructura cerebral. En algunos ensayos interesantes que se han mostrado, indican, por ejemplo, que los hemisferios cerebrales, en el caso de los hombres que son heterosexuales, tienen una diferencia en la masa. Es decir, en la mayoría de casos de hombres heterosexuales, uno de los lóbulos cerebrales es un poco más grande que el otro. En el caso de las mujeres heterosexuales, los dos hemisferios son de tamaño mucho más parecido, ¿ya? ¿Cómo se desarrolla el cerebro en el embrión? Son estímulos hormonales, ¿ya? En muchos hombres homosexuales se ha encontrado que el tamaño de los dos hemisferios es mucho más, más parecido, como el de una mujer, ¿ya? Y en una mujer homosexual se ha encontrado también una diferencia en ese tamaño.
O sea, de cierta forma, eso puede ayudar a explicar eh, eh, las características, por ejemplo, del gusto por el mismo sexo, por sexo contrario, etcétera. ¿Ok? Entonces, el sexo biológico se compone de un montón de características y no necesariamente todas las características que se muestran van a corresponder exactamente a lo que uno espera de un sexo. Por ejemplo, hablemos de masculino. Si es masculino, yo esperaría de que el cromosoma sea XY, la pareja de cromosomas, que tenga desarrollo principal de testículos, que desarrolle gran cantidad de testosterona, aparato genital pene y aparatos masculinos, la estructura anatómica que tiene que ver con el ancho de caderas, etcétera, las características sexuales, desarrollo de barba, pelo en pecho, etcétera, y el cerebro con dos lóbulos diferenciados. Pero hay casos donde la persona tiene XY, produce testículo, testosterona, pero su estructura cerebral no es masculina. Y esta persona tendrá tendencia a que le guste personas del mismo sexo. ¿Ya? O por ejemplo, podría ser que sus características sexuales secundarias no sean marcadas. Hay personas, varones homosexuales, con gustos heterosexuales, pero sus características sexuales secundarias no son marcadas, son caderas hacia feminizadas, ¿ya? Incluso pueden tener desarrollo mamario, hay hombres que desarrollan eso con un cuerpo más feminizado, ¿ya? Eh, Hay personas que pueden tener, por ejemplo, desarrollo de testículos, pero no de aparatos genitales masculinos, sino femeninos, ¿ya? Y así podemos tener un montón de mezcolanza porque eh, en este fenotipo, que es las características sexuales, el sexo biológico, intervienen una gran cantidad de factores, no solamente estos dos de acá. ¿Se entiende? Sí, profe, clarito. ¿Tienen preguntas? No. No, Ya. Este tema es interesante en biología, ¿ya? Eh, es un tema complicado, ¿ya? Es un tema complicado de incluso describirlo correctamente, ¿ya? Pero, pero es importante que comprendan que, que el tema del sexo de un individuo es variado, ¿ya? Entonces, eso hace que, por ejemplo, dentro de la curva, una curva bimodal característica, yo tenga, por ejemplo, personas que tienen muchos rasgos muy masculinizados, ¿ya? Eh, no sé, un hombre con una una buena barba, el torso amplio, muy musculado, la borroca, todas las características sexuales, gustos. Sería un individuo que está dentro de la curva de distribución de sexo con características como hipermasculinas, ¿ya? Está el promedio, puede haber un hombre o algunos grupos de personas, de hombres, que tienen características masculinas, pero también algunas características femeninas. No sé, no tienen nada de barba, tienen algún desarrollo mamario, ¿ya? Tienen eh, eh, o un gusto hacia el lado femenino, qué sé yo. Y en el caso de las mujeres igual. Puede haber eh, mujeres con desarrollo de mucha musculatura, ¿ya? Que es más característico del varón que de la mujer, con, no sé, desarrollo de vellosidad parecida a la del varón, poco desarrollo mamario, casi nada de desarrollo mamario, etcétera. ¿Ok? Pero, pero cuando uno habla del sexo, tiene que considerar de que existen muchas variantes dentro de esta característica, eh, porque intervienen muchos genes y eso hace de que existan elementos que se pueden categorizar bien dentro de un grupo. Dice, estos son todos masculinos, estos son todos femeninos, pero hay otros grupos que tienen características que hace de que sea más complejo el poder caracterizarlos dentro de un grupo y de otro, ¿ya? Y eso tiene que ver con el hecho de que si bien son pocos los genes que participan,
Hay genes mayores que determinan, por eso que una curva bimodal, pero hay un grupo de genes menores, ¿ya? Que van a participar en ese desarrollo de todas las características que uno asocia con un sexo, ¿ya? Para ponerles un caso extremo en biología, ¿ya? Hace unos años, no me acuerdo, bueno, ahí dice 2014 arriba, encontraron en unas cuevas en Brasil unos insectos, ¿ya? Unos insectos que tienen completamente cambiados los genitales, ¿ya? Eh, la, la hembra, la hembra de esta especie es la que monta al macho y penetra al macho, ¿ya? No tiene pene, pero tiene una estructura parecida a un pene, ¿ya? Que se llama ginosoma. Y es la hembra la que penetra al macho, ¿ya? En el apareamiento. ¿Por qué se sabe que es la hembra y no el macho el que hace el proceso de penetración en este caso? Porque para determinar el sexo en los animales, la característica clave son los gametos, ¿ya? Si los gametos que produce el individuo son gametos pequeños y móviles, es un macho. Si los gametos son grandes e inmóviles, es hembra, ¿ya? Y en este caso, la hembra penetra al macho y el macho, los espermios del macho se mueven por ese ginosoma y se mueven hacia la hembra, ¿ya? Es un caso extremo de cambio, ¿ya? En donde uno lo encuentra de cierta forma medio aberrante incluso, ¿ya? Porque está acostumbrado a que sea al revés el apareamiento, ¿ok? Eh, pero es simplemente una adaptación. ¿Por qué se dio esta adaptación? Bueno, tiene que ver con un montón de cosas que han ido estudiando, con la disponibilidad de nutrientes y un montón de cosas, que había más hembras que machos, y se generó una evolución de este tipo, ¿ya? Hay, hay algunos, hay algunas especies, no de animales exactamente, pero en protistas también se puede dar sexo, que tienen gametos en donde ambos gametos son un poco más parecidos. Y allí se hace un poco más complejo el decir este es macho y este es hembra, ¿ya? Porque a fin de cuentas, nuestra determinación de macho ha sido siempre esa, ¿ya? Macho ha sido el que tiene un órgano con el cual copula hacia la hembra y le deja gametos móviles. Pero en este caso vemos que no es así exactamente, ¿ya? Además, hay otras cosas, hay otros seres que no se han restringido a tener dos sexos, ¿ya? Hay, hay seres que tienen tres, cuatro, cinco o algunos que tienen muchos más sexos. Y allí uno puede eh, encontrar que eh, las formas de aparearse tienen que ver con que algunos son compatibles con otros y otros no son compatibles. Y hay mucho grado de compatibilidad, ¿ya? Entonces, ya no tiene que ver con que produzcan gametos grandes o gametos pequeños, sino si los gametos son compatibles o no son compatibles. Y eso va generando características eh, que indican de que no se restringe a solo dos sexos, ¿ya? ¿Vamos hasta ahí más o menos? ¿Cómo Sí, sí. puede ¿Tienen alguna consulta hasta ahora? tener más de dos sexos? Es... ¿Cómo podría explicar, definir eso? Ya, por ejemplo, imagina que tú tienes un individuo que es, vamos a poner letras para hacer en ese sentido. Un individuo que es, por ejemplo, de tipo AA, ¿ya? Un individuo que es de tipo AB, un individuo que es de tipo BB, un individuo que es de tipo CA,
un individuo que es de tipo CC. Por poner ejemplos acá, ¿ya? Entonces, este individuo A produce gametos solo A, ¿ya? Este produce gametos AB, BB, CC, etc. Entonces, imagínate que tenemos una compatibilidad, que A puede funcionar como masculino sobre B, ¿ya? Y B puede funcionar como masculino sobre C, pero C puede funcionar como masculino sobre A, ¿ya? Y al revés no pueden funcionar. Entonces, este individuo que produce AA solo puede aparearse con alguien que produzca B. Entonces puede aparearse este con este como hembra, este como macho, o este con este como macho, este como hembra, este como macho. Este no puede aparearse como macho con este que es CA o CC, pero CC sí puede aparearse como macho con A como hembra, ¿ya? Entonces, aquí tiene que ver con la compatibilidad entre gametos que producen. Entonces, en ese sentido, yo puedo tener de que para un caso puntual, o sea, para un apareamiento, se juntan dos individuos, donde uno cede gametos y el otro recibe gametos. Pero dependiendo de las características, a veces en una relación puede ser uno de macho, uno de hembra, pero como hay muchas formas de individuos, existen muchas correlaciones que van a hacer de que a veces funcionen como macho, a veces funcionen como hembra, etcétera, ¿ya? No es que se junten hartos y ya hay una fiesta, sino que eh, eh, en cada evento siempre son dos genomas los que se van a combinar, pero pueden funcionar de formas diversas de acuerdo al genotipo que presentan, ¿ya? Entonces, como pueden combinarse de múltiples formas, se consideran como sexos independientes cada uno de ellos, ¿ya? Y se correlaciona un sexo con otro sexo que a veces hace de masculino, a veces de femenino, y así se van combinando. Más o menos es la idea, no sé si quedó más claro. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, bueno, habiendo aclarado esto que es como más genérico, así con respecto a lo que es el sexo, que tiene harta complejidad en realidad, eh, vamos a encontrar de que en la naturaleza existen diversos mecanismos por el cual se determina el sexo, ¿ya? Eh, en muchas especies hay bien definido el macho y la hembra, ¿ya? En algunas especies hay individuos que pueden hacer a veces de macho, a veces de hembra, ¿ya? Hay especies que hacen simultáneamente de macho y de hembra, ¿ya? Eh, o secuencialmente de macho y de hembra, ¿ya? Hay especies que no tienen sexo, ¿ya? Que no son ni machos ni hembras, no existe esa diferenciación, ¿ya? Y como les digo, todo depende eh, de cómo se van a diferenciar. Eh, Hay muchos individuos que tienen reproducción que no necesariamente es sexual, ¿ya? También tiene que ver eso. Y aquí la diferencia importante. Si los gametos son pequeños y móviles, macho. Si son grandes inmóviles, hembras, ¿ya? Existen hartos sistemas de determinación sexual. Aquí están los más conocidos, ¿ya? La mayoría de los que hay. Hay otros que son muy específicos que no lo vamos a tratar. El que más nosotros conocemos y relacionamos es el de la determinación eh, cromosómica, ¿ok? Determinación cromosómica. Este tiene que ver con el tipo de cromosomas que presentan los individuos, ¿ya? Por haplodiploidía tiene que ver con si el individuo es haploide o diploide, equilibrio génico, o cada uno de estos, ¿ya? El sistema de determinación que más sentido se nos hace es el que tenemos los humanos, ¿ya? Que es el sistema XY. Este ya lo conocen, toda la vida nos han enseñado, es característico de los mamíferos, ¿ya? Eh, Donde las hembras son homogaméticas, ¿ya?
y los machos heterogaméticos. Homogamético significa que produce los dos gametos iguales. Todos los óvulos de una mujer llevan el cromosoma X, ¿ya? Mientras que en los machos, la mitad de sus espermios llevan el X y la otra mitad llevan el Y, ¿ok? Pero no es el único sistema que existe. Existe el sistema ZW, que es al revés del sistema XY, ¿ya? Este sistema ZW es propio de una gran cantidad de aves y de muchos insectos, ¿ya? En aves es bastante característico. Bueno, se sospecha que también este era el sistema que tenían los dinosaurios, ¿ya? En este caso son las hembras las que son heterogaméticas, ¿ya? Entonces, una gallina produce óvulos que tienen Z y la otra mitad de sus huevos tienen el W. Y el macho es homogamético. Solo tiene ZZ. Solo produce ZZ. Nada más. ¿Ya? Al revés que el XY. ¿Se entiende eso? ¿Lo habían visto antes? No, pero sí se entiende. Ya. Pero es lo mismo. ¿No? ¿Ya? Nos parece un poco extravagante al principio, porque no estamos acostumbrados a entenderlo, pero es lo mismo. En lugar de que sea el macho el que tiene dos cromosomas diferentes, dos cromosomas sexuales diferentes, es la hembra la que tiene dos cromosomas sexuales diferentes. Y los machos tienen un solo cromosoma. Algunos, varios tipos de reptiles también tienen este tipo de determinación sexual, ¿ya? Pero es más característico de aves que de otra cosa, ¿ya? En el sistema ZW, ¿quién usted mencionaba que podría ser de los dinosaurios? ¿Pudiese haber sido? Podría haber sido porque las aves derivan de los dinosaurios. Ajá. Entonces, por esa razón se sospecha que también podrían haber sido así, ¿ya? Pero voy a cerrar la sesión